La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y es momento de darle la bienvenida, como cada sábado, al doctor Jero de Cuba García, es médico analista en políticas públicas y analista político, ¿no? Te gusta saludarlo, doctor Jero de Cuba, muy amable, ¿cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Y hoy, coincidentemente, el gobierno, ¿no?, ha ampliado la emergencia sanitaria por el dengue, ¿no? A media semana ya la propia ministra mostraba preocupación por el incremento de casos de dengue en varias regiones del país. Hoy se ha ampliado este ámbito a 222 distritos de 20 regiones. ¿Qué ha pasado con el dengue? ¿Qué está pasando con el dengue, doctor Gebre Cuba? Era anunciado que se tenía que tomar las medidas preventivas, ¿no?, sobre todo en la zona norte del país, ¿no? Pero ahora esto ya ha entrado a una etapa bastante preocupante. Hay un incremento de casos bastante marcados, ¿no?, en Piura, en Lambayeque, en Loreto, en un sector de Cajamarca, en la zona de Jaén, ¿no? Me gustaría conocer su opinión. Usted sigue muy de cerca de todos estos temas. Sí, así es. Claro, vamos a conversar de este tema y ojalá tengamos un tiempito al final también para hacer un pequeño análisis político de la situación Claro que que va una sí, con otra. claro que sí. Lo que sí le quiero expresar es lo siguiente, que el modelo que tiene el país para de organización sanitaria es bastante proclive a que se deje de lado las epidemias. Hemos visto qué pasó con el COVID-19, vimos qué pasó en el año 2015 con el dengue en el norte, que también sobrepasó en esa época la capacidad de respuesta del gobierno regional del norte, sobre todo de Piura, pero además vimos cómo en esa época que no había desastres, que no hubo desastres, ni lluvias, ni menos terremotos, ni menos conflicto social, que llevaron a un incremento enorme de los casos de dengue en el norte del país. Y esto durante el gobierno del expresidente Ollanta. Y esto debido a la forma en que se organiza la respuesta sanitaria a nivel nacional. Luego vimos en el año 2017, a través del Niño Costero, una respuesta, y ahí se puso en evidencia las falencias de esta organización, y el Ministerio de Salud empezó todo un proceso de reestructuración interna para hacerlo más, para poder afrontar este tipo de epidemias. Hemos llegado al año 2023, donde el actual gobierno y el gobierno ya del presidente Castillo, pero sobre todo el actual, ha empezado otra vez a montar el mismo sistema que se tuvo en el año 2014-15, el mismo sistema de organización. Y esto lo voy a expresar en breves palabras. Primero, en febrero se declaró en emergencia el dengue y se transfirió 16 millones de soles a las regiones. Esto para fortalecer los servicios de salud. Como todos sabemos, una epidemia no se gana en los servicios de salud. Una epidemia no se enfrenta en los centros de salud, en las postas y en los hospitales, porque ahí llegan las consecuencias. La epidemia se enfrenta en la comunidad. La epidemia se enfrenta para evitar que exista el zancudo hembra, que es la que pica, que ponga sus huevos y se reproduzca, y que además se sumen varias subtipos, porque cuando da un subtipo en una persona y luego tiene otro subtipo, porque son 4 subtipos los del dengue, el segundo subtipo que se agrega tiene altas probabilidades de aparecer la forma grave, que es la hemorrágica. Por eso es que es importante en este trabajo, el trabajo articulado de los organismos del Estado con los organismos de la sociedad, de tal manera que haya una amplia participación comunitaria y se pueda luchar para enfrentar precisamente la transmisión del dengue. Sin embargo, mire, hemos estado
y lo hemos dicho, y ustedes lo han dicho en la radio, nosotros lo hemos dicho igual. He escrito artículos en el mes de febrero donde he señalado que lo más importante en esta etapa es generar espacios de articulación entre la sociedad y el Estado con amplia participación social para que toda la población, con una adecuada comunicación de riesgos, de lo que significa esta epidemia, pueda emprender una lucha frontal contra ella. Hemos visto las lluvias, sabíamos que esto iba a venir y, sin embargo, ahora el gobierno ha decretado la emergencia en 20 de 25 regiones, caso que es increíble. El dengue ha crecido no solamente en número de casos, que estamos bordeando los 73,000 casos, sino en lugares donde se presenta el dengue. Ha aumentado la superficie del territorio nacional en el cual ha aparecido el dengue. Y esto es evidente que es una falencia del Estado en su conjunto, del gobierno en su conjunto, porque no es solo tarea del Ministerio de Salud, es verdad, porque el Ministerio de Salud finalmente gestiona los servicios de salud y por lo tanto va a recibir las consecuencias. Sin embargo, es el Ministerio de Salud quien tiene que liderar el trabajo con las demás instituciones y para eso hay un Sistema Nacional de Salud creado por ley. Hay una ley que fue antes la 27.813 y que ahora es el decreto legislativo 1504, que señala cómo se conforma el Sistema Nacional de Salud, qué instituciones y ministerios participan, y en estos tienen que coordinar esfuerzos para evitar precisamente la transmisión del dengue. Esto es evidente que no se ha hecho. Ni siquiera se han conformado los consejos regionales de salud en todo el territorio nacional, menos los consejos provinciales ni los consejos distritales. Pero por otro lado también, y aquí es importante señalar, que en el Perú, desde el año 2018, que se dio la ley de redes integrales de salud, que es el espacio de articulación entre los establecimientos de salud y la comunidad, que hasta la fecha estos no se han implementado. Y hay un dinero que viene del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, de 350 millones de dólares para implementar toda esta política que sin embargo no se ha llevado a cabo hasta la fecha. En consecuencia, hay un problema serio de organización del Ministerio de Salud, de establecer prioridades para luchar contra la epidemia, porque hay que tomar en cuenta que todas las epidemias son políticas, económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, tiene que uno intervenir en cada uno de estos aspectos para precisamente frenar el contagio al interior de la comunidad. Vamos ahora al siguiente tema, al panorama político. ¿Cómo está mirando usted la situación en estos momentos, doctor Cuba? Mire, aquí hay otro aspecto importante. Creo que ha habido algunas controversias entre el legislativo, el Poder Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Boluarte con las Fuerzas Armadas. Es evidente que hay una investigación y este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto nervioso al Poder Ejecutivo. Hay un afán, de alguna manera, de deslindar cada uno sus responsabilidades y en ese afán ha habido toda una serie de dimes y diretes que, aprovechado por fuerzas antigubernamentales ahora, han tratado de ahondar para que se produzca un cisma entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, creo que las cosas han llegado a su lugar luego de la presencia de la Presidenta de la República en las Fuerzas Armadas, en su local allá en Las Palmas, y luego de la presencia de los altos mandos militares en el Palacio de Gobierno, para conversar y limar las asperezas que esto respecta. Lo cierto es que en este tema hay responsabilidades por niveles. Cada nivel tiene su responsabilidad y por lo tanto, como es obvio, cada uno tendrá que asumir las decisiones que toma en función de sus competencias. Y aquí quiero expresar también que para que haya autoría mediata, significaría que haya una organización en la cual directa tenga el control del presidente de la República, cosa que no se da en este caso, porque en este caso es toda una estructura formal de organización dentro del aparato del Estado. En consecuencia, ahí todo este debate que hay para tratar de
de mellar, digamos, la legitimidad del gobierno de la presidenta Boluarte, creo que ha sido lo que ha tomado esta semana. Por otro lado, también durante la semana ha habido un debate intenso en cómo aceptar las mejoras económicas que hay en el país. En este sentido, ha habido una caída del dólar en el Perú, se ha apreciado el sol. El día de hoy el sol estaba a 3,66 soles por dólar, un nivel histórico que no se alcanzaba desde antes de la pandemia y que estuvo incluso en 4 soles en su momento. Y esto evidentemente tiene alguna lectura de diverso matiz ideológico para expresar que por un lado es un tema internacional y por otro para justificar la fortaleza de la economía peruana. También el tema inflacionario ha sido un debate intenso en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la canasta familiar, porque aún a pesar de que el dólar se ha apreciado y que en consecuencia los precios de importación para el Perú han disminuido, todavía los bienes de la canasta básica no han caído lo suficiente. Si bien es cierto, la inflación en general ha caído en el Perú, aún la inflación de la canasta familiar no lo ha hecho en esa misma medida. Y esto, evidentemente, tiene explicaciones para diversos matices, para diversos campos ideológicos, pero es un hecho duro que la inflación ha disminuido, incluyendo la inflación de la canasta familiar, pero esto no lo ha hecho todavía en función de lo que se espera. A propósito de lo que usted menciona, doctor Cuba, esta semana también el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ha dado cifras respecto a la pobreza monetaria en el año 2022, ¿no? Señala que aumentó la pobreza del 25,9% en el año 2021, post pandemia, a 27,5% en el año 2022, ¿no? Y aquí mi pregunta es la siguiente. La necesidad de que el gobierno pueda generar confianza para mayor inversión, sobre todo de carácter privado, ¿no? En la situación que estamos, ¿usted ve con optimismo o ve con pesimismo que el gobierno tenga la capacidad de generar ese nivel de confianza? Usted mencionaba el caso ocurrido con las Fuerzas Armadas, pero también podemos mencionar la situación política, ¿no?, en el país, ¿no?, sobre todo en la zona sur, ¿no?, donde ahora ya se anuncia una paralización, nuevamente para el 19 de julio, movilizaciones, protestas. Lo cierto es que cuando miramos el tablero económico, la situación no es la mejor y lo que se requiere son inversiones. ¿El gobierno está en condiciones de generar ese nivel de confianza? Sí, hay 3 aspectos aquí que hay que tomar en cuenta. Primero, hay fenómenos. El fenómeno de la protesta social que tú has expresado. El segundo, todavía los fenómenos naturales. No sabemos todavía cómo se va a hacer el tema del fenómeno del Niño. Se cree que el clima va a ser más cálido de lo que ha sido antes, por lo tanto este fenómeno es probable que se prorrogue. Y tercero, tiene que ver con la confianza que tenga el empresariado frente a la estabilidad política que puede ofrecer el gobierno. Lo cierto es que el gobierno, la inflación ha caído y que haya un progresivo crecimiento. Yo he escrito un artículo que no lo hemos conversado aquí, pero que señala que el sector, por ejemplo, salud, ha habido un crecimiento del 8%. Y esto, el sector privado hablo, el sector privado en un 8%. También hemos observado que hay una menor conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Inclusive podemos hablar que ya podemos recién conversar sobre, sin dejar de lado la fiscalización que es inherente al Congreso de la República, una mayor colaboración entre los poderes. Y eso es saludable para dar un mayor margen de inversión. Y el tercer aspecto es que sí tiene que haber señales claras de algunas reformas que se tienen que implementar desde el Congreso y desde el Ejecutivo, algunas propuestas que vengan del Ejecutivo. Se ha avanzado con la autorización que dio el Congreso al Ejecutivo para la promulgación de una serie de decretos legislativos de orden económico que el gobierno lo está haciendo de modo progresivo, que de alguna manera está mejorando la posibilidad del desarrollo económico del país. El BCR ha señalado también que ha habido este mes de abril, ha habido una mejora se ha detenido ya
la pérdida que teníamos en el crecimiento del país y ha habido ya en este mes de abril un crecimiento positivo. Es evidente que si el gobierno despliega todas sus fuerzas, por un lado, genera confianza mejora su relación con el Congreso de la República, propone leyes que puedan mejorar la estabilidad económica del país, propone normas que podrían establecer apoyos sectoriales para determinados sectores, propone mejoras en el sector salud, educación, justicia, y a su vez el empresariado ve que existe una mayor estabilidad económica, que hay menor riesgo en el tema político. Yo creo que, tomando en cuenta lo que existe en nuestros alrededores, en nuestros vecinos de Argentina, Bolivia, incluso Ecuador, Colombia, etcétera, la condición del Perú se pondría especial y expectante para el crecimiento económico. Ahora también hay que señalar lo siguiente, que lo que ha medido el INEI es el crecimiento monetario, es la estabilidad, la pobreza monetaria. Esto no es la pobreza en su totalidad, como uno tiene que ver que hay un tema estructural, es decir, vivienda, vestido, etcétera, y es decir, no es la pobreza multidimensional, sino solo el ingreso monetario en este periodo. Y es evidente que había una caída del ingreso monetario, sobre todo en las poblaciones más pobres. Pero eso no se va a resolver solo con el planteamiento que se tiene, entreguemos bonos, sino al contrario, fortaleciendo el crecimiento económico en el breve plazo, generando mecanismos de confianza, que eso es clave, pero sobre todo buscando mecanismos para resolver los problemas estructurales que tenemos. Y tenemos varios. Uno de ellos es que tenemos que destinar mayores fondos para la salud. Y es evidente que ahí tiene que haber un ahorro nacional para la salud. Y aquí entra dentro del sistema previsional. Tenemos que mandar dinero para las pensiones. Y es evidente que eso no se resuelve solo con un tema de decir, vamos a la planilla. Yo creo que aquí, tanto en salud y en pensiones, o sea, todo lo que es el tema de seguridad social, vamos a tener que avanzar hacia un modelo nuevo. Es decir, no solamente a cargo de la planilla, a cargo del sueldo del trabajador, sino también a cargo de los impuestos. Y estas son modificaciones que podrían tener impacto en el largo plazo en el país y mejorarían el ahorro interno. Lo que debemos tratar de combatir son aquellas medidas populistas que pretenden echar mano a los fondos ya existentes, porque eso debilitan evidentemente la capacidad del Estado en estas áreas. Y hay un tema que no hemos conversado, pero que creo que es importante, es la minería. Necesitamos todavía fortalecer el tema de la producción minera, darle la seguridad necesaria a los inversionistas en esta área y de alguna manera avanzar rápidamente en el proceso de formalización minera, porque hemos visto todos los conflictos, inclusive estos muertes de estos mineros en Arequipa, que nos ha enlutado a todo el país, cual lamentamos. Por eso es importante que también se enfrente todo ello. Para eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se necesita fortalecer las acciones de gobierno, cumplir estrictamente, por lo menos, los lineamientos generales de la política general de gobierno, fiscalizar su cumplimiento adecuadamente. Y acá hay un tema que a veces uno se olvida, son los proyectos, los presupuestos, los programas presupuestales por resultados, los PPR, que debemos seguir al pie de la letra que esto se cumpla, bueno, porque es la única forma que podríamos avanzar con cifras, ver si es que el gobierno cumple o no sus funciones. Yo creo que esto en líneas generales deberían hacer para que el Perú salga de esta situación y mejoremos nuestro crecimiento del presente año. Para eso quizá el Ejecutivo debiera pensar de alguna manera en algunas modificaciones, digamos, del gabinete que le permita ajustar con una mayor Doctor fuerza Cuba, este crecimiento económico. Para finalizar el comentario político, para que ingrese a su comentario esta semana referido a la Constitución y la Ley de Residentado Médico, ya no se habla de adelanto de elecciones, ¿no? Eso queda en un segundo plano, ¿no? Creo que ya eso quedó, ya todo el mundo, y yo creo que la opinión pública también ya se ha acostumbrado, ya la idea es avanzar hacia el año 2026. Es más, se plantean ahora sí que el Congreso de la República emprenda aquellas reformas políticas que sean necesarias para que el año 2026 las elecciones sean más justas y transparentes.
Se habla también de la elección del miembro de la Defensoría del Pueblo, que está vacante, y también se plantea de alguna manera que se implementen reformas económicas que sean necesarias para salir de esta crisis que hemos tenido, sobre todo atizada por los fenómenos naturales, la pandemia y de los temas políticos. Yo creo que esto le da, si uno revisa los medios de comunicación, ya nos pone una situación de normalidad, ya la gente discute cómo crecer más, ya hablamos de inflación, ya hablamos de pobreza, otra vez hablamos de cómo ajustar la salud, la educación. Yo creo que estamos entrando ya a lo que podríamos decir un gobierno de normalidad. Sin embargo, en el Perú nunca se sabe. Nunca se sabe. Vayamos a su columna esta semana, doctor Cuba, la Constitución y la Ley de Residentado Médico. Nos quedan unos minutos. Sí, una vez más insistimos en este tema. ¿Por qué? Porque se aprobó el 27 de abril un dictamen en la en el Congreso de la República, en el Pleno, que ha generado enorme protesta por parte de los médicos jóvenes. Ya he explicado que esto afecta fundamentalmente a ellos porque se da en el examen de ingreso a las universidades, se le pone un puntaje mayor para aquellos que tienen experiencia laboral y por lo tanto esto va en detrimento de los médicos jóvenes que es evidente no tienen experiencia laboral o tienen muy poca. Y entonces ahí se ha generado una violación de la Constitución Política del Estado, porque crea diferencias donde debe haber igualdad. Y ahí se ha generado una serie de aspectos que violan derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y que no exista discriminación por ningún aspecto, ni económico, social, de raza, etcétera. Y en este caso menos aún por el tema de la experiencia laboral. Además que es un concurso de conocimientos y es importante entonces darnos cuenta que los conocimientos se traducen en respuestas a un examen, a unas que se dan en un examen de admisión. El segundo tema que es totalmente inconstitucional es que el Ministerio de Salud, a través del Consejo Nacional de Residentado Médico, hace suyo el examen de admisión de las universidades. Es decir, sustituye a las universidades para tomar el examen de admisión. Y esto señala claramente, es violatorio de la Constitución Política que señala la autonomía de las universidades. Pero además, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala explícitamente, a propósito de la SUNEDU, porque muchas universidades protestaron contra la SUNEDU porque señalaban que esta violaba la autonomía universitaria, entonces el Tribunal Constitucional dio una sentencia y en esa sentencia señala algunos aspectos que son excluyentes de las universidades. Y uno de ellos es el ingreso y el egreso a las universidades. Por lo tanto, el examen de admisión tendría que obligatoriamente ser tomado por las propias universidades de los médicos que piensan hacer o desean hacer una especialidad médica con título universitario. En consecuencia, estos dos aspectos violan profundamente la Constitución Política. Y en ese caso, entonces, por el tema de los jóvenes, que son muchos jóvenes que son perjudicados, hay un interés difuso de por medio que bien las propias universidades o el Colegio Médico del Perú podrían interponer una acción de inconstitucionalidad. O también podría ser las universidades, en el caso de defender su autonomía universitaria para el caso del examen de admisión a las universidades. Esto podría también interponerse una acción de inconstitucionalidad. Y acá hay un tema de fondo, y hay un dictamen aprobado en el Pleno, y esto probablemente vaya un autógrafo al Ejecutivo, y hay una amenaza de afectación de un derecho constitucional. En consecuencia, ya con la simple amenaza, y más aún si es que se promulga la ley, sería ya con la afectación directa de los derechos, se podría interponer una acción de inconstitucionalidad que permita, en el fondo, es mejorar la ley, que ésta vuelva al Congreso de la República, que se discuta más ampliamente, que se vean los actores involucrados en su conjunto y que haya un beneficio recíproco para las partes sin violar sus derechos constitucionales de ninguna parte. Yo creo que eso es posible mejorar la educación universitaria en el país, es posible mejorar no solamente la calidad, sino el número de especialistas en el Perú, sin que esto signifique violar derechos de los jóvenes, violar derechos de las universidades, aumentar el poder del Estado frente a estas, etcétera. Y aquí hay un tema que es preocupante también.
Dentro de la especialidad universitaria hay un fondo creado por ley, el artículo 21 de la ley del recetado médico, genera un fondo que se maneja por parte del Ministerio de Salud. Y este fondo hay que rendir cuentas, hay que saber cuánto allí ingresado, etcétera, porque se maneja de alguna forma que las universidades y los estudiantes reclaman que haya mayor transparencia. En consecuencia, creo que en eso atañe mi pedido para que se respete la constitución política del Estado en la especialización médica de nuestros jóvenes en el país. Muy bien, doctor Cuba, hemos dado un repaso a distintos temas y como siempre yo le agradezco su participación semanal a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, doctor Cuba. Un abrazo una vez más, señor José Hernández, y un saludo a todo el país. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.